Hay un grupo de políticos con mucho poder que se reúne, coordina y decide el rumbo de países enteros, pero casi nadie habla de ellos. Ese grupo es la Internacional Socialista, una red que lleva 70 años moviendo los hilos del poder y te voy a mostrar por qué debería interesarte. Esto no es un club secreto ni una teoría loca, es una organización real que ha puesto presidentes, ha influenciado la política y ha dejado su marca en el mundo, muchas veces abriendo la puerta a cosas mucho peores. Por otra parte, la gente pasa de largo, perdida en el ruido diario y en distracciones, mientras ellos siguen tejiendo sus planes sin hacer mucho escándalo. Pero esta gente ha defendido tiranos, han vivido del saqueo y han vendido ideas que suenan bonito pero terminan en desastre. ¿Quiénes son estos tipos? ¿Cuántos países han sido afectados? ¿Y quién paga el precio de sus decisiones? Quédate, porque esto no es algo que se quedó en el pasado, esto es algo que sigue teniendo influencia hoy, y cuando lo veas claro, vas a querer saber hasta dónde llega su poder. ¿Qué es la Internacional Socialista? Es una red de más de 130 partidos que hasta hoy en día siguen influenciando muchas partes del mundo. Se reúnen en sitios como en Madrid, como lo hicieron en el 2022, pero no creas que son un grupito de soñadores. Esta gente es parte de una organización que ha puesto presidentes, manejado economías y decidido cómo viven millones de personas. Esto es verdadero poder y te voy a mostrar cómo lo usan. Primero que nada, este poder no apareció de la noche a la mañana. Hace más de 70 años, en 1951, que esta gente arrancó en Frankfurt, Alemania, juntando partidos socialistas que querían un mundo donde el Estado tuviera el control. Desde entonces han crecido, se han metido en muchísimos países, han apoyado líderes y han empujado sus ideas en cada rincón que han podido. Lo que ves hoy lleva décadas tomando forma, y en América Latina ellos fueron uno de los grupos más importantes que influenciaron la región durante la segunda mitad del siglo XX. Una de las formas de cómo manipulan a la gente es cambiando el significado de las palabras, y si hay una frase que la Internacional Socialista le encanta usar para engañar, esa es justicia social. Suena bonito, ¿verdad? Igualdad, derechos, un mundo mejor para todos. Pero déjame decirte algo, eso es una mentira, un anzuelo para atrapar a los ingenuos mientras estos zurdos te empobrecen, te controlan y te venden un sueño que siempre termina en pesadilla. La Internacional Socialista lleva 70 años agitando esa bandera, desde Frankfurt en 1951 hasta su última reunión en el 2024, y en cada paso han usado la justicia social para justificar su poder, defender tiranías y dejar un rastro de miseria. Esto no es una teoría, es un hecho que te afecta directamente. Entonces, ¿qué significa justicia social para ellos? En su manifiesto de 1951, la Internacional Socialista dijo que querían un mundo donde el Estado garantizara igualdad económica y social, un mundo en donde nadie se quedara atrás. Suena noble, ¿verdad? Pero aquí está el truco. Para lograrlo necesitan controlar todo, tu trabajo, tu dinero, tus decisiones. Esto no es justicia, es esclavitud con una sonrisa. En los años 60, 70 y 80, cuando se metieron en Latinoamérica, vendieron esa idea a países como Venezuela con el Partido Acción Democrática o en Nicaragua con los sandinistas. El resultado, gobiernos que prometían igualdad, pero terminaban con élites enriqueciéndose mientras el pueblo pasaba hambre. Hoy en día, en países como España, Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español, o sea, pilares de la Internacional Socialista, siguen con el mismo cuento, subiendo impuestos, destruyendo la economía y creando miseria, todo en nombre de una supuesta idea de igualdad. Pero esto no se queda ahí. La justicia social de la Internacional Socialista es un virus ideológico que se mete en la mente de la gente y los vuelve locos. Estos tipos creen que tienen la verdad absoluta y que ellos son los elegidos para redimir al mundo de los pecados capitalistas. ¿Y quiénes son los pecadores? Bueno, tú, yo y cualquiera que no se arrodille ante sus ideas. ¿Por qué es tan peligrosa esta idea? Porque no es solo un engaño, es una trampa. La justicia social de la Internacional Socialista necesita enemigos para existir. Los ricos, los empresarios, el imperialismo te venden una guerra eterna contra esos villanos para que no mires lo que están haciendo ellos. En los 90, cuando la Internacional Socialista se reunía con partidos como el Partido Revolucionario Institucional en México o la Unión Cívica Radical en Argentina, usaban ese discurso para justificar gobiernos que se llenaban los bolsillos mientras el pueblo se moría de hambre.
En México, el Partido Revolucionario Institucional hablaba de justicia social mientras estaban involucrados en múltiples casos de corrupción y dejaban al pueblo en la miseria, mientras que en Argentina, Alfonsín también prometía lo mismo, pero terminó con una hiperinflación que te hacía millonario en pesos y mendigo en realidad. Es una estafa, te dan un enemigo para odiar y una utopía para soñar, pero nunca te dan resultados. Pero aquí está lo peor de todo, la justicia social no solo te deja sin dinero, también te deja sin libertad. Para que su idea funcione, la Internacional Socialista necesita un Estado monstruoso que controle cada rincón de tu vida, decidiendo quién se lleva qué y quién se jode. En los países donde ha metido sus garras, el patrón es claro, te ahogan con burocracia y te atan con reglas hasta que te quedas sin aire. Fíjate en Nicaragua, en los años 80 la Internacional Socialista respaldó a los sandinistas, pero cuando Ortega tomó el poder lo que quedó fue un régimen que aplastó cualquiera que no se alineara, y todo bajo la excusa de la igualdad. Es la misma vaina en todos lados, un gobierno que empieza con promesas grandes, pero siempre termina en ruina y miseria. Entonces, ¿por qué debería preocuparte esto? Porque esta idea sigue viva, sigue engañando y sigue destruyendo. La Internacional Socialista la usa como su evangelio y cada vez que la escuchas es una señal de que alguien quiere meterse en tu vida y decirte cómo vivirla. No es justicia, es una jaula. Y lo que te voy a enseñar ahora va a demostrar cómo sus promesas destruyeron a casi todo un continente. Ahora fíjense en esto. La Internacional Socialista ha apoyado partidos en toda Latinoamérica, diciendo que traen progreso y democracia, pero lo que han dejado es corrupción y pobreza, lo que nos hace preguntar cuáles son las verdaderas consecuencias de las políticas que ellos promueven. En Argentina, la Internacional Socialista se la jugó con la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista, poniéndolos como estándares de la igualdad. Por ejemplo, con Raúl Alfonsín, en los años 80, la Internacional Socialista vio una oportunidad tras la dictadura y lo respaldó como un gran regreso de la democracia. Alfonsín prometía mejorar la vida de todos, pero su gobierno terminó en 1989 con una inflación de 3000%, dejando a la gente sin dinero. La Internacional Socialista lo aplaudió como un héroe progresista, pero cuando todo se derrumbó se quedaron mudos como si no hubiera pasado nada. De Argentina ahora pasamos a Brasil, donde la Internacional Socialista apostó por el Partido de los Trabajadores, el PT de Lula, que fue miembro hasta el 2014. En los años 80 y 90, la Internacional Socialista empujó a Lula como el elegido para sacar a Brasil del hoyo, dándole protagonismo y toda vaina. Después, en el 2003, Lula por fin llega al poder, pero ese mandato terminó en escándalos de corrupción y una economía con muchos problemas. Por supuesto, en esa época la Internacional Socialista vendió a Lula como un éxito, pero cuando los problemas salieron a flote no dijeron ni pío. Después tenemos también a Chile, donde la Internacional Socialista se metió de lleno con Salvador Allende en los años 70. En su congreso de 1971 lo presentaron como el camino al socialismo democrático, pero Allende salió con todo a nacionalizar industrias y a crear un paraíso socialista. Por supuesto, al final, la inflación se disparó, la economía colapsó y el golpe del 73 lo tumbó. Claro, la Internacional Socialista lo pintó como un mártir, y décadas más tarde, cuando el Partido Socialista volvió al poder con Michelle Bachelet, la Internacional Socialista los respaldó como un ejemplo de progreso. Es más, es que el año pasado, en el 2024, hubo un congreso en Madrid donde la senadora Isabel Allende, hija de Salvador Allende, estaba ahí dando un discurso. ¿Ves cómo esta gente sigue teniendo mucha influencia? Ahora de Chile vamos a pasar a México, donde la Internacional Socialista puso sus fichas en el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y luego en el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Desde los años 70, la Internacional Socialista tuvo el Partido Revolucionario Institucional en sus filas y lo destacó en sus congresos como un ejemplo de estabilidad socialista, mientras ellos gobernaban por 7 décadas con promesas vacías de bienestar y progreso. Pero la corrupción se comió todo y el pueblo quedó en la miseria mientras las élites se llenaban los bolsillos. Después, en los años 90, la Internacional Socialista respaldó al Partido de la Revolución Democrática, pero el PRD, al mando en sitios como la Ciudad de México, cayó en escándalos y como consecuencia perdió mucho apoyo. Ya después, para el 2010, el PRD ya no tenía fuerza y su apoyo se desplomó cuando Manuel López Obrador se fue a fundar Morena en el 2014. Por último, tenemos a Venezuela, en donde la Internacional Socialista tiene Acción Democrática como miembro. En los años 70 y 80, Acción Democrática gobernó con el apoyo de la Internacional Socialista, usando el dinero del petróleo para promover el bienestar y la igualdad.
Pero cuando los precios del crudo cayeron y destaparon todos los casos de corrupción, el país entró en crisis y esta inestabilidad abrió las puertas al chavismo. La Internacional Socialista vio Acción Democrática como la solución para Venezuela, pero lo que no anticiparon fue cómo esa mala gestión preparó el terreno para lo que vino después. Así es como la Internacional Socialista ha influenciado Latinoamérica, respaldando partidos que prometen mucho pero entregan poco, o quedándose callados cuando todo se derrumba. Pero ya va, porque lo que viene ahora te va a mostrar cómo estos fallos trajeron algo mucho peor. Entonces, la Internacional Socialista llegó a Latinoamérica con un discurso de democracia y justicia, pero sus promesas se vinieron abajo, y eso no pasó desapercibido. Por toda la región, los que se creyeron su historia vieron cómo esos partidos los dejaban en la ruina y la gente, harta de tantas mentiras, buscó algo con más fuerza. Ahí es donde entra el Foro de Sao Paulo, que arrancó en 1990 con Lula y Fidel Castro, trayendo socialismo radical sin rodeos. Esto no es casualidad, es un patrón recurrente. Si la Internacional Socialista plantó el caos, entonces el Foro de Sao Paulo vino a cosecharlo. En Argentina, como ya te dije antes, la Internacional Socialista respaldó la Unión Cívica Radical con Alfonsín y dejando al país hundido con una inflación de 3000%. Ese desastre mostró que las ideas de la Internacional Socialista no funcionaban y la desilusión que dejaron preparó el terreno para Néstor y Cristina Kirchner, que desde el 2003 se alinearon con el Foro de Sao Paulo, firmando acuerdos energéticos con Chávez y adoptando un discurso antiimperialista. Los Kirchner se aprovecharon del vacío que dejó el fracaso de la Internacional Socialista para llevar al país a una izquierda más radical, hasta que Milei llegó al poder y empezó a desmantelarlo. Pero en otros países no han corrido con tanta suerte. Por ejemplo, en Chile, las políticas de la Internacional Socialista de presidentes como Bachelet dejó un desastre con sus promesas vacías, aumentando el gasto público y frenando el crecimiento económico. Los partidos de oposición como el de Piñera fueron unos traidores al no detener este desastre. Piñera, un corrupto, concedió a la izquierda un proceso constituyente que abrió las puertas a más socialismo. Esto permitió que llegara Gabriel Boric en el 2022, un radical de una coalición vinculada al Foro de Sao Paulo llamado Frente Amplio. Boric trajo un socialismo más duro, con políticas estatistas que empeoran la situación, y aunque ha intentado alejarse de tiranías como la de Maduro, a quien ha criticado por violar los derechos humanos y ha tenido palabras duras en contra de Cuba, este tipo sigue siendo un socialista radical. Otro ejemplo de esto es México, en donde el desastre de las políticas socialistas dejó al país con una izquierda podrida, mientras que el resto de la política mexicana no ofrecía nada mejor. El pueblo, por supuesto, quedó harto, abriendo las puertas para que el Foro de Sao Paulo se metiera. Así es como llega López Obrador al poder en el 2018, trayendo un socialismo radical con un Estado enorme, ataques a los ricos y rechazo total al mercado. Aunque bueno, ese tipo ya no está en el poder y ahora tienen a Claudia Sheinbaum, a la bruja del 71, que sigue con esa línea radical como parte del Foro de Sao Paulo. Ahora pasemos a Venezuela, donde el caso es de manual. La Internacional Socialista apoyó a Acción Democrática en los años 70 y 80, empujando un socialismo suave que no funcionó. La gente, cansada de tantas promesas rotas, se volcó a Hugo Chávez, quien llegó en 1999, y se metió de lleno con el Foro de Sao Paulo, trayendo un socialismo mucho más radical. Pero ahora fíjate en esto, ya desde entonces José Luis Zapatero del Partido Socialista Obrero Español empezó a hacer un puente entre la Internacional Socialista y el Foro de Sao Paulo, con vínculos claros con Chávez desde el 2007. Hasta el día de hoy, con Venezuela en ruinas, Zapatero ha seguido suavizando críticas a Nicolás Maduro, mostrando cómo ese lazo entre la Internacional Socialista y el Foro de Sao Paulo no se ha roto, lo que te hace sospechar si de verdad la Internacional Socialista está por la democracia o simplemente juega a los dos bandos. Pasemos ahora a Brasil, porque este caso es muy interesante. En Brasil, la Internacional Socialista respaldó al partido de Lula como un ejemplo de socialismo moderado. Pero desde los años 90, Lula junto con Fidel Castro crearon el Foro de Sao Paulo para empujar una izquierda más radical. Cuando Lula llegó al poder en el 2003, la Internacional Socialista lo celebró como un éxito, pero la corrupción y el giro hacia un socialismo radical mostraron que Lula no era de esa misma línea. O sea, Lula fue el puente entre esas dos organizaciones en Brasil, arrancó con un socialismo suave de la Internacional Socialista y terminó abrazando el extremismo del Foro de Sao Paulo. El último ejemplo que vamos a ver ahora es el caso de España. En España, la Internacional Socialista tiene al Partido Socialista Obrero Español como miembro. Es más, Pedro Sánchez, el presidente de España, es también el presidente de la Internacional Socialista.
Antes, entre el 2018 y 2023, el Partido Socialista Obrero Español gobernó junto al Partido Podemos de Pablo Iglesias, un grupo con vínculos muy estrechos con el chavismo en Venezuela, pero hoy en día Podemos ya está acabado. Pablo Iglesias se fue de la política y su partido todavía sigue, pero no con mucho apoyo. Pero, aunque el Partido Socialista Obrero Español se haya alejado un poco de partidos como Podemos, eso no cambia nada, porque el PSOE de Pedro Sánchez se ha vuelto tan radical que no necesita de esos zurdos rancios para parecerse al Foro de Sao Paulo. Con subidas de impuestos fuertes, leyes sociales que controlan todo y un discurso contra la libertad bien marcado, Sánchez ha llevado a la Internacional Socialista a un terreno duro que antes no tenía. En mi opinión, España es otro caso más en donde se deja claro cómo el socialismo suave de la Internacional Socialista se transformó en algo más radical, acercándose a lo que hace el Foro de Sao Paulo sin siquiera intentarlo. Entonces, la Internacional Socialista llegó con un socialismo suave que prometía justicia pero se derrumbó en miseria. Cuando sus planes fracasaron, la gente se hartó y buscó al Foro de Sao Paulo que llegó con una izquierda radical sin frenos. No es casualidad, sino un camino claro. Los primeros fallaron y dejaron el terreno listo para que los segundos entraran con todo. Argentina, Brasil, Chile, México, Venezuela y hasta España cayeron en esta trampa y siempre fuimos nosotros, el pueblo, los que pagamos el precio. Zapatero apoyando a Maduro y Lula saltando entre ambos grupos son los lazos que unen esta historia. Y es que esto no se quedó en el pasado. Hoy en día, en el 2025, sigue vivo con países destrozados y líderes aferrándose a estas ideas podridas. Antes de terminar, quiero hacer una pequeña mención sobre los partidos de oposición porque siento que eso es algo que no puedo dejar pasar. En todos los ejemplos que hemos visto, México, Venezuela, Chile, Brasil, Argentina y hasta España, estos partidos de oposición que supuestamente son de derechas o de centroderechas han terminado traicionándonos a todos al ser unos corruptos y al colaborar con los zurdos. Esto es algo que de verdad me molesta porque esta gente también son unos mentirosos y unos ladrones. Pero bueno, ya tocaremos ese tema en una próxima ocasión. Además que tampoco mencioné otros países como Bolivia, Colombia o Perú, así que tenemos todavía mucho para cubrir todo este tema. En fin, ya hasta aquí hemos llegado por hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en la próxima y ya sabes, mantente libre y no te dejes engañar. Nos vemos.